Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos: toda nación y la nación, al anciano de días. Como estábamos hablando la semana pasada, el tema pasado, el segmento pasado, estábamos hablando con respecto al área de el orgullo a través del nacimiento de José. Como ustedes sabrán, hemos estado hablando de los temas del alma, el alma a través de la Biblia, pero en esta oportunidad queríamos seguir adelante porque lo dejamos a medias y quisiéramos hacer un recuento de todo lo que hablamos. Y vamos a leer Génesis 30, 22 al 25 para empezar este estudio. Entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó, y le aconteció que hijos de ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Entonces aquí nos damos cuenta, hermano, de que una vez que José nació, Jacob ya se sintió con más disposición de abandonar a Labán, ¿verdad? Sí. Y sabemos de que es algo como que se activó algo en él y de su esposa amada, que sería Raquel en esta situación, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que fue algo como que lo motivó a él, como para salir de la tierra de Labán. ¿Qué podríamos hablar de eso, hermano? Yo creo que es muy importante retomar ese tema y pues una de las cosas que nosotros entendemos que Dios ya había pactado con Jacob desde su nacimiento, ¿verdad? Amén. Pero él había salido en busca de esta amada que se llama Raquel, y de alguna manera esto lo indució a él a tomar una fuerza exterior, pero también se llenó de orgullo cuando él dijo: ahora yo puedo porque ya tengo el hijo primogénito de la que yo amo. No así no tomando en cuenta lo que había hecho con Lea, pero sí con la que él amaba, que era José. Y eventualmente en el desarrollo del estudio y transcurso de este tema vamos a ver cuánto le afectó también a José, de que se ha manifestado de alguna manera el orgullo en su padre que repercutió en él. Entonces aquí nos damos cuenta que prácticamente cuando un hijo está antes de nacer y después de que ya nace, como que los padres le transmiten algo, ¿verdad? Sí, yo creo que esa incursión de este espíritu viene desde el vientre. ¿Por qué? Porque viene a través de aún mismo de la personalidad, no solo de verbalmente, pero aún de la personalidad, porque acordemos que hay transmisiones por genética. Entonces, Jacob en este momento de él se sentía muy orgulloso de haber visto, y pienso que cuando él vio a Raquel ya embarazada, él empezó de alguna manera a sobrealimentar su orgullo, a decir: ahora sí, lo que yo quería, el hijo primogénito de mi amada, se lo empezó a transmitir a través de los genes, y de alguna manera afectó a José en su nacimiento. Y él se sentía un poco ya autónomo, porque el orgullo hace un autónomo. Decir: no, yo no necesito a Dios, ¿para qué necesito? Yo lo puedo. Pero antes sí vemos nosotros en el transcurso de todo lo que pasó, que él sí dependía de Dios totalmente. Ok, entonces aquí nos damos cuenta, hermano, de que nos gustaría que a los hermanos que por primera vez nos están sintonizando, que usted nos explicara un poquito más a fondo cuáles son los canales de contaminación, porque sabemos de que hay unos canales de contaminación hacia el ser humano. Bueno, uno de los más importantes, pienso yo, que es en el vientre de la madre. El vientre de la madre. El vientre de la madre. También hay otro canal. Yo no me había puesto atención de que este canal es muy importante, porque en el ambiente espiritual donde se mueven antes de la concepción y después de la concepción, tiene que ver mucho en la persona. Por ejemplo, si es una persona que ora mucho, es obvio, va a transmitir ese espíritu de oración al hijo. Entonces, por eso había la ley del leribato, de que se transmitía el trono o el ejercicio sacerdotal, se transmitía a los hijos. ¿Por qué? Porque era una línea que ya habían tenido. En este caso nosotros vemos el caso de Jacob,
que él era extranjero en una tierra, pero vivía entre su parentela. Pero Jacob, todo lo que él tenía, es de alguna manera, él quería desarrollarse, pero de una forma especial. Entonces lo que le transmitió a este hijo fue a través de su vida espiritual, lo que él vivía, que era también un poco orgulloso. Oh, ok, entonces ahí nos damos cuenta de que hubo una transmisión de parte de los papás. Bueno, aquí dice en mis notas que el orgullo, ¿qué es el orgullo y cómo se manifiesta? Dice, el orgullo es el exceso de estimación propia o vanidad que se constituye en un sentimiento elevado de la propia dignidad. En otras palabras, el orgullo es aquella persona que tiene soberbia, porque se siente una satisfacción que es vacía, pero no tiene fundamento, especialmente sintiéndose superior o abrogándose algo en su relación con otras personas. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Sí, y eso es tremendo, hermano Jorge, porque en Romanos 13:3 dice que no tengamos concepto, perdón, 12:3, que no tengamos concepto más del que es de parte de Dios. Entonces, a mí me gusta una versión que estaba leyendo, que es una, bueno, no vamos a hablar de versiones, pero me gustó el concepto que se maneja aquí. Dice, tú no te hagas más elevado de lo que Dios te puede elevar. Wow. Y eso es muy bonito, porque uno tiene que manejar su ética personal al nivel que está, no más allá de lo que está. Ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos aquí y estamos siendo alimentados por un pastor, pero no podemos pensar que de alguna manera podemos tener un poco más de inteligencia que él, posiblemente preparación, como sea. No podemos pensar que podemos ser mayor que él, porque eso es una ley divina que está escrito. El discípulo puede alcanzar a ser como, pero no más que el maestro. Entonces, amén, es algo que se tiene que establecer, y en estos casos, por ejemplo, el caso de Jacob, lo que le transmite a su hijo José, y tuvo repercusiones muy fuertes en ambas personas, tanto en la madre como en el hijo. Y como te digo, en el desarrollo yo veía la temática del tema del desarrollo de lo que estamos hablando, y es muy interesante ver cómo se desarrolló ese espíritu sobre José. Amén, porque dice aquí Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Eso es lo que citaba el hermano Cachito. Pero aquí seguimos en nuestras notas y vemos de que dice que la antítesis del orgullo es la humildad. Sí, nosotros vemos lo que el Señor dijo allá en Mateo 11:29, ¿eh? Del yugo, él dice, tomar mi yugo, que es más ligero de llevar, y entonces él dice, y si ustedes son mansos y humildes, entonces vuestra alma alcanzará paz. Y vemos que si alguien fue humilde en esta tierra, fue el Señor Jesús. Amén. Tremendamente, a pesar de que él ya venía con un proyecto especial de parte de Dios, dentro de él había una divinidad como Dios, pero él jamás se puso como Dios, como dice el libro de Filipenses 2. Él no tuvo a qué aferrarse, siendo Dios, se anonadó y se hizo obediente y obediente hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, algo que nosotros vemos, que la humildad sirve no solo para el servicio, sino también de alguna manera delante de Dios, reconociendo quién es uno delante de Dios. Amén. Podemos ser muy orgullosos, como alguien mencionaba por ahí, ¿verdad? Que alguien dijo por ahí, no hombre, Dios se sacó la lotería conmigo, porque qué bárbaro que me ha encontrado. Y si en realidad sí lo encontró él, pero no se sacó la lotería. Teniendo creaciones mayores que las nuestras, pues qué concepto nosotros podemos tener de la forma en que nosotros nos desarrollamos y vivimos delante de Dios. Ahí sí que, como dice nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, es mejor la persona fiel y no la persona diestra, ¿verdad, sí, hermano? Amén. Porque muchas veces la persona diestra piensa de que por su preparación es que el Señor lo ha alcanzado, pero sí, su nivel intelectual. Ahí sí que no sería de esa forma, entonces, no, porque el Señor es Dios y Él es el que da el conocimiento, porque hay un texto en la Biblia que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces, si alguien no le tiene temor a Jehová, no tiene ninguna sabiduría, ¿verdad? No es sabio. Y aquí la antítesis del orgullo es la humildad. El orgullo del rebelde que rehúsa depender a sujetarse a Dios.
El orgullo se atribuye a sí mismo el honor que se le debe a Dios, es figura como la raíz y esencia del pecado. El orgullo se manifestó por primera vez cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Y vamos a leer Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que abatiste las naciones. Y tú eres aquel que dijiste en tu corazón, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en los lados del norte. Me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Qué tremendo está eso, ¿verdad, hermano? Sí, nosotros vemos que cuando ese espíritu de alguna manera se desarrolló en Luz Bella, causó un caos para la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver casi todos los emperadores, el caso de Nabucodonosor, el caso de Alejandro Magno, todos ellos eran eran potencialmente muy orgullosos. Cuando este hombre salió y vio todo lo que se había construido en Babilonia, y él lo dijo, en su corazón lleno de orgullo, dijo, ¿quién construyó esta gran ciudad? Dice, fui yo con mi poder. Entonces había un gran orgullo, por eso que Dios lo tuvo que humillar a él. El caso también de Alejandro el Magno, un gran estratega en el sistema bélico de guerra para posicionarse en muchos países. Pero es increíble que a su edad él haya desarrollado tanto inteligencia, ¿verdad? Su coeficiente intelectual era muy elevado, pero es increíble cómo el mismo orgullo fue el que lo hundió. Terminando, como dice la historia, no quiero tomar eso ni causar un debate, que él murió en un estado de embriaguez, pero terrible. O sea, no había dónde esconder tanto orgullo que se refugió en el alcoholismo. Wow. Es terrible. Está tremendo, porque sí, hay muchas personas que dicen cómo es que el Señor permitió que estuviera esta creación, ¿verdad? Como quien dice, este ser creado. Muchas veces dicen que el Señor fue el que hizo el diablo, pero el diablo él mismo se hizo a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios hizo a un ángel hermoso, según lo dice la palabra en Ezequiel. Nos damos cuenta, pero a través del orgullo que entró en él, a través de la maldad que entró en su corazón, ya se transformó en un Luzbel, el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Satanás. Pero aquí vemos un texto muy interesante, en Lucas 10, 18, dice, y él les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está hablando, sí. ¿Cómo sería? Entonces él fue testigo de eso que pasó. Y te voy a decir algo más, o sea, si nosotros vamos a hacer una analogía de ese versículo, por ejemplo, la caída de Luzbel conmocionó el ámbito celestial, pero también su misma arrogancia y el orgullo arrastró a otros que pensaban igual que él. Contaminación, amén. No solo la contaminación, sino cuál fue la consecuencia de eso. O sea, que fueron despojados del hábito divino de Dios y los entregaron a las tinieblas. Entonces, Luzbel, como él dice, ¿verdad? Y había aquella famosa frase de nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes, yo envío una luz bella, si en el camino se convierte en Satán, ya no es mi culpa y fue lo que hizo Dios. Dios creó un ser perfecto para que le sirviera y lo puso en una tierra perfecta, pero le hizo daño a él. ¿Por qué? Porque no entendía cuál era su posición ahí, y nosotros tenemos que entender en esta tierra cuál es nuestra posición, que nadie puede sobrevivir ni vivir independientemente si no dependemos totalmente a ser codependientes de Dios. Tiene que haber un fluir de parte del Espíritu Santo. Y hay un versículo en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2, donde él dice, yo voy a trazar límites, no va a ser que Israel se crezca y que diga, y se convierta orgulloso y diga, con mi poder yo destrocé a Moab. Entonces, yo me puse a pensar, digo, a veces Dios nos da victorias y pensamos nosotros que somos nosotros, o que por ser tan bellos nosotros lo conquistamos, y no es así. Todo el capítulo 7 de Ezequiel hay una reprensión acerca del orgullo que tuvo de alguna manera Israel. Y si lo lees en el 7:19 dice, y tomarán su oro y lo tirarán y será como estiércol. Pero si te vas al 23, ya empieza a hablar directamente por qué es que él hizo eso. O sea, los hizo que todo en lo que ellos basaban su poder y su orgullo se destruyera. Amén. Interesante, porque aquí nos damos cuenta de que
cómo es que se va desarrollando el orgullo en una persona. Porque todos pensaríamos, ¿verdad?, que José fue alguien utilizado para ser un defensor, como quien dice, alguien que va a salvar a la tierra de Israel. Como ¿verdad? un Adán, sí. Sí, ahí sí que alguien que fue usado para que subsistieran, porque en ese tiempo nos damos cuenta de que no hubo agua, no hubo cosechas. El Señor prácticamente lo preparó a este hombre para que fuera, como quien dice, ahí sí que una persona específica para que se lograra salvar un Israel. Amén. Pero el otro lado de la moneda sería, como quien dice, el orgullo, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que fue algo que fue ministrado a él desde el vientre de la madre. Pero más adelante vamos a estar tocando con respecto a cómo fue que el Señor lo preparó para que fuera un libertador. Ahí sí que el segundo en mando en Egipto, ¿verdad, hermano? Y cómo fue que el Señor lo trabajó de una manera tan específica para que el orgullo no tuviera parte en lo que él estaba haciendo. Y aquí vamos a leer, dice que el apóstol Pablo enseñaba que el evangelio busca destruir la jactancia, enseñando a los hombres que la justicia propia está fuera de Dios y que Cristo es nuestra justicia, siendo un don gratuito por la fe en Él. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Ahí Amén. Sí que ya no podemos decir que lo alcancé porque, como muchos decimos, yo llegué a los caminos del Señor y muchas veces se oye muy erróneo eso, que yo llegué a los caminos del Señor. Al contrario, el Señor me encontró, porque una cosa que entendemos a la luz de la palabra es de que de nosotros no había absolutamente nada. ¿verdad? No había nada absolutamente bueno. nada bueno. Él dice que de nuestras tinieblas Él sacó luz. Pero fíjate que el apóstol Santiago, en su carta, capítulo 4, hace mención de lo que dice ahí por la jactancia. Porque ahí dice, Dios, en primer lugar dice que en la justicia del hombre no actúa la justicia de Dios. Dice, y Él recibe al humilde, lo acerca a Él, mas al orgulloso, dice, lo mira de lejos, todavía hay misericordia, pero dice que lo mira de lejos. Entonces, ¿cuál es la forma de que nosotros de alguna manera tratar de derribar ese orgullo que existe en nosotros, acercarnos a Dios? Y entendiendo de que nosotros somos de una materia que es inflamable. O sea, como decía el hermano Otto, ¿verdad? Nosotros somos de una materia de madera. Pero si tú te fijas a mí, y eso lo he extraído mucho, estaba ayer viendo algo, me llamó la atención, ¿por qué el arca del pacto tenía que ser hecha de acacia, de madera de acacia? Eso representa humildad, porque la acacia era la madera más simple que existía y más rápido encontrar en los montes, y era una madera que tiene mucho nudo, que es lo más barato. Para que si tú quieres tener una madera buena, bueno, vas cedro o pino blanco, todo eso. ¿Por qué? Porque madera no tiene nudo. Okay. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dijo que esa madera, todos los elementos del tabernáculo de Moisés eran hechos de madera de acacia. ¿Por qué? Porque en virtud que era una madera barata, Dios la cubrió con oro. Y es ahí donde nosotros nos podemos ver de que nosotros tenemos cobertura de Dios, porque si quitaban el oro, la placa que tenía por dentro y por fuera, se veía lo barato, lo simple que era. Todo lo tuvo que cubrir, y eso es parte de lo que la humildad. Todo lo que tenía el arca representaba la humildad de Dios, porque Él no exigió, como el templo de Salomón, háganme todas las mesas y es de oro, porque no era imposible. Dijo, no, háganla de madera de acacia, lo más sencillo, lo más humilde. Entonces es lo que Dios quiere de nosotros. El antítesis del orgullo es la humildad, y empiezo yo a ver el trato de Dios con el pueblo de Israel, porque aquí estamos hablando de uno de los patriarcas del pueblo de Israel, de José. Amén. Entonces, todo eso se empezó a transmitir. Para empezar, ¿verdad? Nosotros vemos que Jacob llega allí a la casa de Labán como un extranjero más, sí familiar, pero como un extranjero que tuvo que trabajar. Entonces, ¿de qué se podía enorgullecer? Wow. De aún en lo que él sale, cuando sale rico, todo fue por la provisión de Dios. Sobrenaturalmente él se volvió rico ahí en ese lugar. Vemos cómo empezó a crecer su rebaño a través de las varas que ponía debajo de los abrevaderos, y se multiplicó lo que él había escogido, las ovejas pinteadas o prinqueadas. Lo multiplicó Dios, entonces no tenía que orgullecerse Jacob.
Ahí sí que no era por su propia manera de ver las cosas. No. Sí, qué tremendo, pero aquí casi el tiempo se nos ha ido y nos gustaría que el hermano Tachito orara por aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque nos damos cuenta de que no importa cómo hemos empezado, sino cómo vamos a terminar. Y también quisiéramos extender la invitación a aquellas personas que de alguna manera se apartaron del caminar y quieren reconciliar una vez más, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Y es por eso que queremos dedicar unos minutitos para que hagamos la oración de fe. Nosotros vamos a estarle apoyando desde aquí. Usted solo tiene que levantar su mano, creer con todo su corazón y confesar con su boca. Y el hermano Tachito va a estar haciendo la oración de fe. Sí, yo quiero invitarte a ti, hermano. En esto no hay nada místico. Esto es una realidad. El Dios que nosotros conocemos es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Donde quiera que tú estés, puede ser en otra parte del mundo de este globo terráqueo, pero hasta ahí el Señor puede llegar. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Él dijo: aquel que aceptará a su Hijo Jesucristo, a Jesús, como su único y suficiente Salvador, y que fuera limpiado con su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, sería salvo. El proyecto de Él para nosotros no solo es que seamos salvos, sino que tengamos vida y vida en abundancia. Aún así, aquel hermano que por X razón no juzgamos ni queremos traer a este hecho, ¿por qué tú te apartaste de los caminos de Dios? Pero así como el hijo pródigo, el padre lo estaba esperando en la puerta siempre, y cuando lo vio llegar lo abrazó y le dio el beso del perdón en el cuello. Así te está esperando al Señor. Pero ahora vuelvo a retomar lo que te estoy ofreciendo a ti, que por primera vez tú vienes y reconoces al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No te estamos prometiendo que todos tus problemas van a solucionarse en el momento. No, Dios es un Dios de procesos. Y tienes que entender que lo primero que Él quiere quitar de tu vida pecadora son tus pecados y transformarte en una persona nueva, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron aquí, ahora son nuevas. Y por eso en esta hora yo te quiero invitar que ahí donde tú estás, solo te postres o en la posición que estés, que cierres tus ojos. Y no, también es una actitud de humildad, que cierres tus ojos, que le digas: Señor Jesús, en esta hora, yo entiendo y acepto que tú eres el único que me puede salvar. Yo entiendo que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, donde tú moriste, donde tú derramaste la sangre, esa sangre carmesí preciosa, con la cual tú limpias todos nuestros pecados y te olvidas de ellos. Ahora yo te quiero decir, Señor, que yo te doy las riendas de mi vida para que tú las controles, para que tú seas mi único y suficiente Salvador en esta hora. Por esa sangre vertida y la virtud que Él hizo en la cruz del Calvario, yo te acepto a ti, Señor, para que tú a partir de ahora tomes el control de mi vida. Yo me rindo ante ti y reconozco tu grandeza delante de mí. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme como parte de tu familia, como uno más de los hijos tuyos. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús entregamos todas estas almas delante de ti, Señor. También aquel que está viniendo a tu altar a reconciliar su vida, a retomar su vida delante de ti, Señor. Te pedimos que los aceptes, que perdones sus faltas y que una vez se vuelvan a reintegrar a esta hermosa familia de la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, te queremos felicitar. Has hecho la mejor decisión en tu vida. Y solo quisiéramos recordarte de que si tú quieres congregarte y no tienes un lugar donde hacerlo, estamos localizados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044, nuestros teléfonos 323-789-1665. Y si tú quieres saber qué es el próximo paso a dar después de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, es el bautismo en agua. Y no porque lo dice el hermano Tachito, no porque lo digo yo o porque lo dice mi pastor, es porque está escrito en la palabra. Sabemos de que todo aquel que creyere y fuere bautizado, dice la palabra, será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Eso es así como lo pone la palabra del Señor.
pero quisiéramos invitarte a que si nos quieres visitar o si quieres seguir visitando nuestro canal de televisión, estamos en YouTube, estamos en Facebook y también en Instagram. Si tú quieres cualquier pregunta que tú tengas, por favor no dudes en hacerla. Llámanos una vez más, 323-789-1665. Este es nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal. Y si necesitas ayuda, también puedes llamar al teléfono, si asesoría, cómo tú puedes desarrollar tu vida como hijo de Dios, como creyente. Puedes llamar aquí y nosotros vamos a tratar de ayudarte. Estamos dispuestos y somos accesibles a tus preguntas. Quizá tú no entiendes, bueno, ya me convertí, ¿ahora qué hago? Es necesario de que tú empieces a entender que a partir de ahora vas a tener una vida diferente y que necesitas cumplir ciertos requisitos para que tú seas un hombre verdaderamente hijo de Dios y lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Aquí dice Santiago 5:16, por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y aquí hay personas delegadas, nuestros ancianos. Una vez leemos Santiago 5, podemos leer en todo el capítulo que se refiere a que todo aquel que tenga una necesidad que venga a los ancianos. ¿Y por qué a los ancianos? Porque ellos son los delegados de la oficina pastoral. Amén. Y es por eso de que el hermano estaba anticipando de que toda aquella necesidad que tú tengas, por favor, llámanos, 323-789-1665. Y prácticamente el tiempo ya se nos ha ido, pero quisiéramos adelantarte de que en este tema vamos a seguir tocando con respecto a cómo es que el orgullo es transmitido. Y queremos hablar de las 3 diferentes cárceles que pasó un José: la cárcel del cuerpo, la del alma y la del espíritu, ¿verdad, hermano? Amén. Y cómo Amén. es que se dio esa preparación para que él llegara a ser el segundo en mando en un país llamado Egipto. Amén. Y es donde él les dio todo lo que su pueblo necesitaba, y es así como nos damos cuenta que el Señor cumplió su plan perfecto en esa nación y que a la fecha allá están ellos viviendo con una gran bendición. Pero queremos saber de que te queremos invitar de que tú nos sigas sintonizando a través de este medio. Y solo te queremos decir gracias por sintonizarnos. Amén. Y estamos preparándonos para nuestro segundo segmento. Por favor, no te muevas del lugar. Esto se va a poner más bueno. Dios te bendiga ricamente. Amén. Dios te les bendiga. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos: toda nación